Señora Ministra de Justicia, señora Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Presidente del Principado de Asturias, señor Trevín, de 1993 a 1995, Vicepresidente del Principado de Asturias, Vicepresidenta de la Junta General del Principado, consejeros de Presidencia, de Cultura, de Medio Rural y de Cohesión Territorial, Secretario de Estado de Medio Ambiente, Vicesecretaria General del PSOE de Asturias, queridas amigas, queridos amigos. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento del Forum Europa que organizamos gracias al mecenazgo de Solaria y de Asisa, en nombre de cuyos presidentes, don Enrique Díaz Teijeiro y el doctor Francisco Iborra, les saludamos a todos ustedes. Hoy tenemos el placer de recibir al presidente del Principado de Asturias, don Adrián Barbón, al que va a presentar el padre Ángel, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz. No voy a decir que entre asturianos anda el juego, porque esto es muy serio. Voy a decir bienvenido, Padre Ángel, bienvenido a Asturias, al Fórum Europa. Padre Ángel, la tribuna es suya. Muy buenos días. ¿Cómo sonaban las palabras de mi querido Luis del Olmo cuando decía buenos días España, os habla Luis del Olmo? Hoy vengo a decir yo también buenos días Asturias, buenos días Madrid, os habla el presidente del Principado. Querido presidente, no sabes la ilusión que me hace tener el privilegio de presentarte en un lugar tan emblemático como este, por donde han pasado jefes de Estado, políticos, cardenales, instituciones. Un lugar muy parecido a aquel hospicio donde empecé yo con Mensajero de la Paz hace 60 años y tú nos presidías un acto hace muy poco con motivo de los 60 años. Querido presidente, queridos amigos y amigas, qué bonito es decir Principado de Asturias. Cuando éramos niños y nos querían explicar cómo era el infierno o el cielo, nos ponían como ejemplo que el paraíso, que el cielo era como el paraíso de Asturias, donde había verdes prados, frutos, hombres y mujeres grandes y buenos. Ese paraíso donde hubo todos aquellos hombres y mujeres que hicieron una Asturias mejor, algunos de ellos que perdieron la vida o se la quitaron, o que lucharon porque sus hijos, sus nietos, hoy estuviéramos mejor que ellos. ¿Cómo presumes tú de ser hijo, nieto, tartaranieto de mineros? Tenía muchas ganas y no quería quedarme sin decirlo, aunque esto me pueda costar que no me vuelvan más a invitar a tomar café en este lugar. Pero no hay problemas, porque en ese caso me iré a los desayunos de la iglesia de San Antón, a donde a todos os invito no a tomar café solo, sino a servir a los más necesitados. Presidente del Principado, déjame robarte unos minutos para hacer un homenaje a la institución de la Nueva Economía Forum, cuya misión es ser foro internacional independiente, no partidista, neutral, plural, para el análisis y el debate con el objetivo esencial de mejorar la condición humana y el entorno en el que se desarrolla. Y de una manera especial, hacerle hoy un homenaje a su presidente y a todo su equipo, a ti, José Luis, una de las personas en las que encuentras en el discurrir de la vida y en las que hay que dar gracias a Dios para haberlas puesto en nuestro camino. Tú eres uno de ellos. Conocí y admiré mucho a Vicente Ferrer, a Teresa de Calcuta, al obispo de los pobres, Pedro Casaldáliga, a mi obispo Gavino, a Vicente del Bosque, a Aguirres, Gloria Fuertes, a Papa Francisco
Y últimamente a una mamá que me encontré en Turquía que se ofreció a amamantar a un niño que había perdido a su madre. De ellos he aprendido mucho. Dejadme deciros que cuando uno ve a estas personas tan importantes en sus puestos las admiras, pero cuando se quitan la corbata, cuando se ponen el mandilón de servir en el restaurante Robin Hood o en los desayunos de la iglesia de San Antón, como haces tú, fregando cacerolas para los más vulnerables, os digo que el ejemplo es una enseñanza que queda grabada en la retina, en el corazón. Me da pie para decir y seguir diciendo en este mundo que hay personas bondadosas, buenas, solidarias de corazón, con lo cual estamos intentando hacer entre todos un mundo mejor. Permíteme dar las gracias y quiero decirte que te quiero, te admiro y te pido perdón por decir esto aquí públicamente, pero lo tenía dentro y te tenía muchas ganas de decirlo. Ya hablaremos usted y yo más adelante. Como sabes, hace muy poco estuve con el Papa Francisco y no 5 minutos, ni un cuarto de hora, ni media hora, sino mucho tiempo. Y me bendijo allí uno de los rosarios que traigo bendecido y que te entregaré para que des a tu señora Isabel otra voluntaria. Adrián, presidente, sí, voy contigo. Tenía muchas ganas también de decirte que te quiero y que te admiro y que eres un gran tipo. Al excelentísimo señor presidente del Principado le conocí siendo un guaje él. No fue en Asturias, fue en África. La primera noticia que tuve de él fue en Benín, donde atendemos el Mensajero de la Paz en unos hogares hace más de 30 años a niños esclavos y a niños que dicen que nacen malditos. Me dijeron que había un alcalde de Pola de la Viana que era cooperante, que era el alcalde más joven de Asturias. Y como yo había sido cura en La Viana, pueblo al que recuerdo con mucho cariño, incluso a los grises que esperaban a la puerta de la iglesia después de mis homilías. Homilías que no eran otra cosa que repetir las bienaventuranzas, dar de comer, dar de beber, estar con el que está solo. Al encontrarle comprobé que era verdad, que era un alcalde de los míos, no porque fuera de un partido o de otro, sino porque era de los que son buena gente. Algo se puede decir de ti sin entrar en polémicas, sin complicarme la vida, es que eres una buena persona, un buen tipo. Los datos biográficos de él, de Adrián, pueden ser muchos. Solo deciros que nació en Pola de la Viana, que es licenciado en Derecho de la Universidad de Oviedo y que es presidente del Principado desde el 20 de julio del 2019 y que es nieto y hijo de mineros, de asturianos. Siempre digo que mi secretario general es el Papa Francisco, que mi misión y aprovechar hoy es anunciar aquí el Evangelio, que no es otra cosa que decir que nos tenemos que querer más. Querido presidente, en mi encuentro reciente con el Papa Francisco, al que no le llevé ningún regalo, aunque se quedó con mi bufanda roja, y él me regaló un libro precioso que me dijo, esto lo he escrito en la pandemia yo solo, y era, tenemos que soñar juntos. Era un sueño en el que los dos hablábamos de nuestra vida, de nuestra infancia, de los obispos, de los políticos, de las guerras malditas y sobre todo de los más vulnerables e invulnerables. Al final nos dijimos que a pesar de los años que cumplíamos los 86, había que seguir soñando. Y es cierto, le contaba cómo yo soñaba tener esa iglesia abierta 24 horas y tuve que esperar 78 años. Hablamos también de nuestros achaques, pero siempre hablaba con una esperanza grande, aunque a los pocos días rompió a llorar
ante la Virgen allá cerca de la Embajada de España, cuando no le pudo decir que la guerra de Ucrania se había terminado. No digamos ahora, dentro de unos días. Uno sigue soñando, y sigo soñando que un día el presidente del Gobierno y el presidente de la oposición puedan venir a tomar también un café a la iglesia de San Antón y hablar de todo, quizás menos de política. Como tú eres amigo de ellos, intenta forzar a que vengan. Llevaba este anillo, que es del obispo de Oviedo, don Gabino, que me regaló, y lo llevaba para que me lo bendijera. Él cogió el anillo, lo bendijo, y después me costó recuperarlo, porque creía que era dentro de los regalos, que yo no llevaba nada. Me lo devolvió y me dijo con una sonrisa preciosa: don Gabino era un gran tipo. ¿Recuerdas, presidente, cuando fueron las elecciones que se presentaban Javier Fernández y Álvarez Cascos? Javier era de mi pueblo, de La Rebollada. Un día en una entrevista me preguntaron a quién votaría yo y dije que a mi amigo Javier, que era de mi pueblo. Al día siguiente, uno de los míos me dio un tirón de orejas y me dijo que estaba haciendo la campaña al PSOE. Yo le dije: hombre, yo estoy viendo que hay muchos otros que están haciendo la campaña a otros partidos, desde los púlpitos, desde otros lugares. Y no me parece mal, que los curas somos de carne y hueso y que podemos también tener ideales y tener también amigos en todos los lugares y expresar además cuál es la votación en lugar de ellos. Pero dije: mira, yo no le puedo votar porque estoy empadronado en Madrid. Lo dije porque era amigo y además es verdad, no lo sabía de qué partido era. Después ganó Paco Álvarez Cascos, después hubo una moción, volvió a ganar él. Yo sigo siendo muy amigo de ellos, del uno y del otro, porque hay que ser amigos de todos, querer a todos, incluso a los que a veces en las mañanas te mandan al infierno, donde no pienso ir, ni quiero que él vaya, porque hay que querer a todos. Dice Jesús que si quieres nada más que a los tuyos, ¿qué mérito tiene eso? Lo que sí digo públicamente, lo mismo que dijo el Papa Francisco a don Gabino: tú eres un gran tipo. Adrián, eres la persona que todos nos gustaría tener como amigo, como familiar. Eres amable, bondadoso, un gran líder, que hablas muy bien, que se entiende lo que dices, aunque a veces uno duda que todo lo que dicen los políticos se vaya a cumplir. Ahora, cuando termine, te quiero hacer entrega de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que habla de la política, donde dice que la política es la vocación del servicio. Y termino con otra anécdota. Como comprobéis que es un gran tipo, el día que celebré los 60 años de Mensajeros de la Paz en Asturias, yo estaba sentado entre el presidente del Principado, que es del PSOE, y el alcalde, gran amigo Alfredo Cantelli, que es de otro partido. Y les dije: ¿cómo os lleváis tan bien vosotros? Y me dice el presidente: pues sí, nos llevamos muy bien, pero no creas que los míos están muy de acuerdo. Y el alcalde me dijo: a mí me pasa lo mismo. Me emocionó oíros que vosotros os lleváis bien. Ojalá todos los políticos se lleven como vosotros. Una vez, y ya termino, la Madre Teresa de Jesús le dijeron que era buena, que era guapa y que era lista. Y ella, Teresa de Jesús, les dijo: que soy buena o santa solamente lo sabe Dios. Que soy lista lo decís vosotros. Pero que soy guapa, y se quitó la toca que tenía,
como aquellas monjas del hospicio, y dijo: a la vista está. Debía ser muy guapa. De ti también digo que eres bueno, que Dios lo sabrá. Que eres listo, lo han dicho las urnas y quizás lo vuelvan a decir las urnas. Y que eres guapo, tu madre lo dice muchas veces: qué fío más guapo tengo. Y también a la vista está que es un gran mozo. Hay que llevarse bien, quererse. Este es el Evangelio que quiero anunciar aquí y aprovechar que nos tenemos que querer más y besar más. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Ángel, por su presentación. ¿Quién iba a decir que era un sermón? Es mucho más que un sermón. Vamos a conversar ahora con el presidente del Principado de Asturias, don Adrián Barbón. Después de este principio, ¿cómo está usted? Pues emocionado, la verdad, lo primero de todo. Esta es la tercera vez que vengo a este foro, a Nueva Economía Forum. La primera fue en la etapa que yo diría el periodo normal, esos 6 meses y medio, 7 previos a la pandemia. La segunda fue relativamente hace poco, precisamente a presentar al Padre Ángel, que me lo pidió él, que quería que le presentara. Y esta tercera vez, pues, con esta maravillosa presentación que acaba de hacer, que puede sentir uno más que cariño y emoción, la verdad. Y, por cierto, se lo decía al principio, que me preguntaban si el color de la corbata tenía algún guiño partidista. No, pues traigo la corbata roja con la Cruz de la Victoria, el símbolo de Asturias, en honor al Padre Ángel, que se sepa. Presidente, usted ha afrontado en esta su primera legislatura al frente del Principado una pandemia mundial, una guerra que afecta de lleno a la economía europea, una crisis de suministros, además de los problemas y de los retos que viene arrastrando Asturias desde hace décadas. ¿Qué balance puede hacernos de una legislatura así, con el horizonte puesto inevitablemente en las elecciones autonómicas del 28 de mayo? Bueno, faltó el meteorito y la invasión alienígena, pero creo que, si me permiten la broma, esta ha sido la legislatura más difícil de la democracia. Ayer cené con Miguel Ángel Revilla, y él tiene mucha más experiencia que yo en la presidencia, y le preguntaba precisamente que de todas las legislaturas que había vivido, ¿cuál le parecía la más compleja, sin duda? Y él lleva en política desde el año 83. Y me decía, sin ninguna duda, esta es la legislatura más compleja. Y es más compleja porque ha sido un cúmulo de cuestiones, ¿no? Claro, antes lo decía, démonos cuenta que si tomo posesión el 20 de julio de 2019, el febrero del 2020 estábamos tomando todos decisiones. Y en marzo directamente se decretó el confinamiento, como recordaremos. Es, por tanto, una legislatura totalmente anormal. Yo siempre digo que es una legislatura que se partió en dos. Y siendo la legislatura más difícil de la democracia, que tiene todo eso, la pandemia, la crisis de materias primas, luego lo que fue los problemas estructurales, esa crisis económica que yo creo que se supo atajar a tiempo precisamente porque hubo un cambio de reacción política de cómo gestionar la misma. Ahora la inflación, el problema que está afectando a tantas familias a las que cuesta llegar a fin de mes. Pero siendo todo así, yo creo que desde el punto de vista de Asturias hemos alcanzado objetivos que parecían imposibles al principio de la legislatura. El primero, nosotros partíamos, Asturias lleva décadas desde el inicio de la autonomía, para ser exactos, en el año 82, en un proceso permanente de reconversión. Esta palabra que tantas veces nos suena, en cualquier comunidad puede haber habido 1, 2 o 3 reconversiones concretas. En Asturias las hubo todas. La industrial, la metalmecánica, la minera, la siderúrgica, la agraria, la naval, las hubo absolutamente todas. Y, por tanto, esta legislatura partía de algo principal, que era recuperar la autoestima, que Asturias volviera a creer en sí misma, que pasáramos del miedo, que era algo que nos acompaña siempre con esa
con esa crisis permanente, ¿no?, en la que estábamos, en esa reconversión permanente, pasáramos precisamente a construir el futuro, del miedo al futuro. Bueno, y hemos logrado cosas. Por ejemplo, ha sido una legislatura de estabilidad política. Yo no tengo mayoría absoluta. Y, sin embargo, hemos aprobado los 4 presupuestos, por poner un ejemplo. Esto no pasaba en Asturias desde la legislatura del 2003, hace 20 años. La aprobación de todos los presupuestos. Al mismo tiempo, hemos llegado a acuerdos transversales en materia de reto demográfico, por poner un ejemplo, en materia de financiación autonómica, en materia de infraestructuras, todo algo que parecía imposible, ¿no? Junto con dar estabilidad, hemos emprendido, y yo siempre lo digo, esta es una legislatura de sentar las bases, de asegurar el futuro, pero sentando las bases. En Asturias hemos perdido el miedo a hablar de conceptos que antes nos aterrorizaban al principio de la legislatura, como es la descarbonización. Hoy sabemos que la descarbonización es algo que sí o sí tiene que suceder y que además es un reto lleno de posibilidades. Y ahí tenemos, acaba de anunciarse ese plan de ArcelorMittal, que por fin la Unión Europea, ya sabemos que los ritmos de la Unión Europea y la burocracia europea es bastante lenta siempre. Bueno, pues después de un tiempo se acaban de aprobar 460 millones de ayudas que el Gobierno de España quiere dar. Y teniendo aquí a 2 ministras y un ministro del Gobierno de España y varios secretarios de Estado, lo quiero reseñar, ¿no? Pero, en segundo lugar, muchas empresas están haciendo inversiones en ese proceso de descarbonización y de transformación de la industria. Antes estaba, por ejemplo, con ENCE a la entrada y me estaba anunciando, ¿no?, las inversiones que tienen previstas, importantísimas también. Y muchas otras, EDP, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la llegada del hidrógeno verde, ese valle del hidrógeno, o el proyecto Jaidil. Es decir, Asturias, en este sentido, ha emprendido las bases de la transformación económica y eso es fundamental. Y, en tercer lugar, ha sido la legislatura de la consolidación de los servicios públicos. Porque, claro, si tuvimos que hacer frente a una pandemia y se habla siempre de la respuesta asturiana al coronavirus, eso es porque hemos heredado un estado de bienestar muy sólido, que a pesar de todas las dificultades también pasa por momentos difíciles. Digo muy sólido porque aquí, por ejemplo, está en la sala pues un presidente anterior a mí, Antonio Trevín, está un anterior consejero del Gobierno de Javier Fernández, 2 para ser concretos, y en el periodo, en el 3, añado 3, que acabo de ver a Fernando Lastra, en el periodo, por ejemplo, en el que en la anterior crisis se cerraban hospitales y centros de salud en toda España, en Asturias habrían 2 hospitales. Uno de ellos, el UCA, que fue el campo de batalla principal en la materia del COVID. Si hablamos de los servicios públicos, hay que poner en valor, por ejemplo, la transformación de la autonomía. Cuando dicen de qué sirven las autonomías, en un caso como Asturias, en la que tanta gente es pesimista, ¿no? Bueno, pues en el año 82 había 50 ambulatorios de la Seguridad Social. Hoy en Asturias hay 214 centros de salud y consultorios médicos, de 50 a 214, y somos 100.000 personas menos. O sea, que démonos cuenta el esfuerzo que supone. En materia educativa, pues somos la única comunidad de España que mantiene escuelas rurales abiertas con 4 alumnos. ¿Por qué? Porque entendemos que en el momento que se cierra una escuela rural y que no intentamos mantenerla, se cierra también la perspectiva de futuro para ese núcleo. Y en materia de política social, porque somos una de las comunidades que más invierte en este sentido por habitante en la lucha contra la desigualdad. Y eso sitúa precisamente que la pobreza, que es algo que el padre Ángel lleva luchando tantos años desde Mensajeros de la Paz, para nosotros es una lucha cotidiana cada día. Por tanto, esos 3 resúmenes principales, lo que es la autoestima, lo que es precisamente la transformación económica, sentando las bases del cambio, de esa década que se inicia ahora en el 2023, y en tercer lugar, la protección, el fortalecimiento de ese estado de bienestar asturiano, que nos ha permitido luchar con la pandemia como luchamos, que nunca se vence una pandemia. Cuando hay 3.200 muertos no es posible hablar de victoria, pero sí de resistencia. Desde luego, yo creo que ha sido una legislatura en la que hemos demostrado que Asturias tiene orgullo suficiente para afrontar los problemas, por muy duros que estos sean. Presidente, en su discurso de investidura usted fijó 5 prioridades. Crear empleo de calidad, impulsar la ciencia como gran aliada de una industria competitiva, consolidar servicios públicos de calidad, defender la igualdad y afrontar el reto demográfico. ¿Han cambiado esas prioridades? ¿Se mantienen los mismos desafíos? ¿Ha aumentado la importancia de alguno de esos retos o ha surgido alguno nuevo? Claro que hay cambios, ¿no? Se han añadido algunos otros, que, por ejemplo, cuando asumí la presidencia, y eso lo tengo que reconocer, no esperaba que fuera de esa manera. Pero fíjese, los 5 siguen en vigor. Ciencia.
Nosotros creamos la Consejería de Ciencia precisamente porque entendíamos que el futuro de Asturias pasa por la ciencia y la innovación. El otro día la ministra de Ciencia daba un dato. Si de los nuevos empleos que se están creando en toda España, el 25% están ligados a empresas tecnológicas o a empresas innovadoras o científicas, en Asturias es el 50%. Somos una de las comunidades que mayor apuesta está haciendo por eso. Y, de hecho, acabamos de aprobar recientemente la Ley de la Agencia de la Ciencia, que es una transformación de nuestros instrumentos de reindustrialización de Asturias pensando en esa innovación, ¿no? Y, por supuesto, irá luego la Ley de Ciencia, que es otro de los grandes retos, hasta llegar a que en esta década del cambio, llegar a situar la inversión del 3% del PIB, 1,25 sería público, un 1,75 privado en materia de innovación. La ciencia sigue siendo la gran aliada de la transformación de la industria. Decíamos, empleo de calidad. Oiga, pues pese al pesimismo que muchas veces nos acompaña y pese a haber vivido una pandemia y todas las situaciones añadidas, igual que ahora la deriva inflacionista, lo cierto, les hablo de memoria, es que Asturias tiene hoy 368.000 ocupados en el mes de enero, personas trabajando, y tiene 64.000 parados. Eso supone 11.500 personas parados menos y en torno a 9.000 personas trabajando más. Con lo cual, el empleo, si encima lo ligamos a ese empleo tecnológico de calidad que tiene mejores salarios, yo creo que vamos en una senda correcta, aunque siempre que hay desempleados nunca se puede decir que eso es un éxito, porque todo lo contrario, siempre es un fracaso colectivo y hay que decirlo abiertamente. La lucha por la igualdad. Para nosotros ha sido una constante. La igualdad entre mujeres y hombres, que pensábamos que era uno de esos grandes consensos que ya estaban, que se habían conseguido, pues resulta que no, que hay partidos que la cuestionan cada día. Incluso, mire, y en esto quiero ser claro, ¿no? Terapias que se quieren aplicar o comportamientos que se quieren aplicar en otras comunidades autónomas que yo llamo tortura psicológica a las mujeres, invadiendo su capacidad de decisión. Bueno, pues nosotros, mientras eso sucede en otras comunidades, hemos reforzado las políticas de igualdad y hemos puesto en marcha el primer centro de crisis de violencia sexual precisamente de toda España, el primero en Asturias, abierto a las 24 horas. Es decir, estamos todos los objetivos, o cuando se decía el reto demográfico. Bueno, pues lo que buscamos fue un gran consenso en torno a cómo afrontar el reto demográfico, que es uno de los grandes dramas de Asturias, sin duda. Para eso estamos impulsando medidas de fomento de natalidad, ayudas directas que pueden llegar hasta los 2.200 euros, deducciones fiscales por hijo que llega hasta los 25 años, algo que no pasaba, deducciones para familias numerosas sin límite de renta que nos sitúan a la cabeza de España. Pero el reto demográfico no es solo eso, es también ser capaz de atraer gente de otras comunidades. Y lo cierto es que si uno va al año 2022, el primer semestre, que son los datos que todavía tenemos cerrados, nos encontramos con que la diferencia entre la gente que se fue a Asturias a vivir y de los que marcharon de Asturias es favorable a Asturias en 3.800 personas. El reto demográfico pasa por un dictamen, que yo llamo el dictamen Llamedo, porque lo coordinó nuestra vicesecretaria general, y que, por cierto, logró el consenso casi unánime de la Junta General, que es una Cámara que, para que sitúen, 45 diputados, 7 partidos, nada más y nada menos, ahora 8 grupos parlamentarios. Bueno, pues lo votaron 43 diputados de 45. Y sobre eso estamos trabajando en la Ley de Reto Demográfico, que está coordinando el vicepresidente del Consejo de Gobierno, y que presentaremos en próximas semanas, que en esta legislatura ya no se va a poder aprobar, pero que nos va a permitir que la aprobemos sin duda en la próxima, ¿no? Es decir, los retos siguen en vigor, pero permítame que añada uno que para mí es clave, y es la guerra a la burocracia. Una de las cosas que detectamos cuando llegamos al Gobierno es la ralentización de todo el proceso, pero esto también tiene culpables que hay que situar, ¿eh? Es decir, hay una ley de contratos del sector público aprobada por una transposición de una directiva comunitaria que no habrá gobernante del signo político que sea que no critique. Porque en vez de facilitar que nosotros podamos precisamente gobernar, ejecutar gasto, aplicar o invertir, esta es una ley que ralentiza todo. Bajo el paradigma, claro que es muy justo, de controlar el dinero público, lo que se ha convertido no es en una función interventora, sino interruptora. Y además, porque nosotros tenemos una administración autonómica que nació en los 80 y que tiene que evolucionar. Y por eso aprobamos una ley de medidas de reforma urgente de la Administración. Ahora está en plena debate en el Parlamento de Asturias, que esperamos aprobar antes de fin de la legislatura, de otras 2 leyes, la Ley de Empleo Público y la Ley de Calidad Ambiental. Estamos en guerra abierta a la burocracia porque sabemos que si hay alguien adversario del futuro es la burocracia y los burócratas. Así que ese es uno de los retos que hemos ido añadiendo.
Usted insiste últimamente en la idea de que Asturias está iniciando la década del cambio y le preguntan a qué cambio se refiere. ¿Cuáles son las fortalezas de Asturias para abordar ese cambio? Los políticos tenemos un defecto, bueno, tenemos muchos, pero hay uno fundamental, que es el cortoplacismo. Y que está ligado, el cortoplacismo siempre está ligado al hecho de que cada 4 años volvemos a someternos a las urnas. Eso es así, es evidente. Claro, si tú tienes una planificación solo a corto plazo, que son 4 años no son nada, ni en la vida de las administraciones, ni en la política, ni en una sociedad, a pesar de lo que pueda pasar en esos 4 años. Nosotros lo que queremos es romper ese paradigma, es decir, oiga, estos 4 años, con todo lo excepcional que han sido, sientan las bases del cambio. Por lo tanto, si queremos ver una Asturias ya a medio plazo, afrontemos una década con esa visión estratégica. Por eso decimos, nosotros, el Gobierno del Cambio, estamos trabajando en la década del cambio, 2023-2033. ¿Y qué fortalezas tiene Asturias? Pues Asturias tiene como fortalezas, por ejemplo, que tiene una base industrial muy sólida. En el 2021, año también cerrado en el que ya tenemos todos los datos, el 21,1% de nuestro PIB fue industrial. Mientras en otras comunidades decrece, en la nuestra, bueno, pues permanece sólido. Pero también sabemos que de ahí tenemos que transformarnos. Por eso, cuando hablaba de los procesos de transformación que hay aquí, grandes empresas, antes veía a representantes también de Windar, por ejemplo, una de las mejores compañías en materia de renovables que hay que poner en valor, Asturias tiene un potencial enorme de transformación industrial. Nuestra industria tiene que ser una industria verde, digital, una industria, eso sí, queremos ser una comunidad industrial, frente a otras comunidades que se quieren dedicar a otra cosa. Ese es uno de los potenciales. Otro de los potenciales que tenemos encima de la mesa es que el cambio climático está convirtiendo a Asturias en un destino seguro. Me encontré por primera vez, yo tengo la costumbre de hacer visitas varias veces a la semana a los concejos asturianos. Fui alcalde, en su momento el más joven de Asturias. Siempre me dijeron que era una enfermedad que se curaba con los años, y es verdad. Siempre digo que soy 1/3 de lo que fui en dimensión, sobre todo, y también en el pelo, ¿no?, que se empieza a notar. Tendrá algo que ver la gestión de esta legislatura. Pero me conocí una familia de 7 miembros en un concejo muy rural asturiano, Peñamellera Alta se llama, que es una maravilla, en un pequeño pueblo, que se definieron a sí mismos como refugiados climáticos. Se acababa de jubilar el padre de familia, el abuelo ya estaba jubilado, y ellos venían de Almería, conocían Asturias de vacaciones. Pues otro de los grandes potenciales es que Asturias se está convirtiendo en un lugar para mucha gente, primero, que se está jubilando y que quiere vivir bien, con una calidad de los servicios públicos. Entonces aprovecha y se va a Asturias, pero también para los nómadas digitales, que acabamos de lanzar una campaña y que situaba a Asturias como una de las 3 provincias españolas en las que mayor posibilidad hay de trabajo, en las buenas conexiones, por esa Asturias hiperconectada en la que estamos trabajando desde el punto de vista de los nómadas digitales. Y otra fortaleza es el turismo. Cuando en los años 80 el mejor presidente que ha tenido Asturias, se llama Pedro de Silva, ideó aquello del turismo rural, que no existía en ninguna parte de España, en una comunidad en permanente reconversión en la que nadie se creía nada, y lanzó aquel lema que todos ustedes conocerán de Asturias, paraíso natural. Se rieron de él, decían que cuando Asturias iba a ser una comunidad como atractivo turístico. Pues bien, este año, en el 2022, el pasado año, perdón, hemos batido todos los récords, más de 6 millones de pernoctaciones, y seguimos creciendo. Pero nosotros no queremos un turismo en el que la gente se agobie, sino que disfrute. Un turismo cultural, gastronómico, natural, de entorno de primer nivel, y que además está creciendo, entre otras razones, porque estamos avanzando en las comunicaciones. Dentro de muy pocos meses se abrirá el AVE, se abrirá por fin la variante de Pajares y accederemos a una nueva dimensión. Yo siempre lo defino como un parteaguas. Pero este año, por ejemplo, ya vamos a tener el mayor número de conexiones de nuestro aeropuerto. Cuando asumimos el Gobierno había 15. Tras el trabajo de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial y especialmente el viceconsejero, hay que decir que hemos pasado a tener 29 conexiones. Asturias va a batir todos los récords de conexiones aéreas. Y nos quedaría lo único, el peaje del Huerna, pero aquí tengo que mencionar a un responsable asturiano, porque hoy el peaje no existiría si entonces un ministro del Gobierno de Aznar, que se llama Francisco Álvarez Cascos, no hubiera decidido prorrogar el peaje hasta el 2050. Hubiera finalizado en octubre de 2021. O sea que Asturias tiene potencialidades de primer nivel. Y junto a ello que somos una de las comunidades con mejor formación, tanto en formación profesional, que lo sepan, como en titulados superiores. El otro día conocía el dato. Somos la 4ª comunidad autónoma que en la población entre 25 y 65 años tiene un mayor porcentaje de titulados superiores. O
Es decir, tenemos potencialidades como comunidad que dijo José Andrés en la entrega de los premios Princesa, en una entrevista que le hicieron previamente, dijo una frase que a mí me encantó. Solo nos falta creérnoslo. Asturias tiene que creérselo. Vamos a hablar después de eso. En su guía espiritual de Asturias, Valentín Andrés escribió que hoy como ayer y como siempre, Asturias será fiel a su gran destino astral, la Reconquista. Inspirado por este vibrante alegato, en su reciente discurso de ingreso en el Real Instituto de Estudios Asturianos, nuestro querido y respetado José Manuel Vaquero, periodista, tantos años vinculado, como usted sabe, a la Nueva España y a su grupo editor, invitaba a que las instituciones y la sociedad civil convoquen a los asturianos a esa gran reconquista que debería empezar, dice José Manuel Vaquero, porque los asturianos tomen conciencia de la situación real. ¿Cree usted, presidente Barbón, que esa reconquista es posible con el escaso peso que tiene Asturias en las Cortes españolas, en las que los grupos parlamentarios independentistas son capaces de marcar la pauta general del Gobierno, aprovechándose de un partido socialista que necesita vitalmente de su apoyo? ¿Cree que es posible esa reconquista asturiana con una región que todavía va al rebufo de su histórica dependencia de las desaparecidas empresas públicas, una Asturias que no tiene el atractivo fiscal de Madrid ni tampoco el poder que tuvieron los sindicatos asturianos? En definitiva, le preguntan cuál es y cuál puede ser el papel de Asturias en el proyecto común de España. ¿Qué se necesita para que Asturias frene su viaje a la marginalidad, como ven algunos sectores de la economía y de la opinión pública asturiana? Bueno, pues empiezo contestando que yo estuve precisamente en ese acto, donde estuvimos el vicepresidente y yo. Vaquero planteaba, además, yo creo que de una forma magistral, una reflexión precisamente que tiene mucho que ver con algo que nosotros venimos trabajando, que es la autoestima. Claro, si ustedes van al año 82 y se encuentran con que en nuestra comunidad hay una visión idílica del año 82, y antes daba algunos datos, ¿no? Por poner un ejemplo, esos 50 ambulatorios de la Seguridad Social que entonces teníamos, hoy son 214 centros de salud y hoy tenemos una red de hospitales por toda Asturias que entonces no existía. Pero claro, hay una imagen idílica de los años 80 en Asturias, de principios de los 80, previo a la autonomía, en la que se hablaba de nosotros como Inilandia. Es verdad, nuestra economía era una economía totalmente subsidiada. Dependía 100% de unas empresas públicas que, pese a que utópicamente o alguien quiere presentar como un destino querido, lo cierto es que ni una sola era rentable. Todas estaban sostenidas ficticiamente por los presupuestos generales del Estado. Y por eso Asturias tuvo que afrontar las reconversiones de todos. Antes, por ejemplo, les hablaba de la reconversión naval. Bueno, pues les doy un dato para que lo sepan. Después de esa reconversión naval, resulta que el 85% de los nuevos buques que en este momento se están construyendo son en astilleros asturianos, por poner un ejemplo, ¿no? Así que sí, yo claro que creo que hay que dejar de idealizar aquellos años 80 en el que pensábamos que todo era maravilloso, porque no lo era, ni mucho menos. La calidad de vida era completamente diferente, la situación de las personas era diferente y estábamos sostenidos ficticiamente. Hoy tenemos una red de empresas de primerísimo nivel. Asturias tiene una red empresarial y he destacado algunas de ellas, que están aquí presentes, que merecen el reconocimiento porque lo están haciendo francamente bien. Ese es un potencial, sin duda. Decía usted, la política fiscal. No, la política fiscal, en nuestro caso, no es una cuestión. Yo niego la mayor. Lo de la política fiscal para las empresas es mentira. Entre otras razones, porque el gran impuesto que afecta a las empresas, el impuesto de sociedades, es el mismo en toda España. Otra cosa es los impuestos personales. Y es verdad que en Asturias tenemos una vía fiscal propia, que es la vía fiscal asturiana. En Asturias hemos bajado los impuestos ahora, con los presupuestos. Pero la diferencia es que no nos las hemos bajado a todos. Los hemos bajado por nivel de renta. ¿Y qué significa eso? Pues yo que cobro 70.000 euros, a mí no se me va a bajar lo que pago de IRPF. En algunas propuestas fiscales que planteaban algunos partidos, la famosa deflactación, que además está mal dicho, porque eso no existe, pero bueno, querían plantearla. Cuando hicimos la simulación resulta que una renta media de 15.000, 20.000 euros, que es el salario medio, aunque nos parezca mentira, en este país y en Asturias, a esas personas se le podían bajar 90 euros en la declaración del IRPF. A mí se me bajaban 315 euros.
Y la pregunta que planteo en el Parlamento, en la Junta General, es que si es justo que en una situación tan difícil a mí se me bajen cobrando 70.000 euros, 315 cuando a una persona que cobra 15 o 20.000 euros se le baje 90 euros. Paguemos un poco más los que podemos pagar un poco más, para los que en este momento necesitan pagar menos, lo hagan. La vía fiscal asturiana se basa en deducciones fiscales concretas. Por ejemplo, somos una comunidad que acaba de establecer una deducción fiscal por hijo a cargo hasta los 25 años de 300 euros. O una deducción fiscal para aquellos jóvenes que se hayan emancipado de 1.000 euros en su declaración de IRPF. O una deducción fiscal aquí sin límite de renta, por ejemplo, para las familias numerosas. Así que niego la mayor. Yo creo que nuestra vía fiscal es la más justa, porque la justicia social solo tiene un camino, que es a través de la justicia fiscal. Si no hay justicia fiscal, nunca va a haber justicia social. Eso como punto de partida. Y me quedaba una tercera reflexión que era sobre el poco peso. Es verdad, en Cortes tenemos 7 diputados, pero no es menos cierto que hay negociaciones que no se hacen en el Congreso de los Diputados. Los grupos parlamentarios, todos ellos, porque ahora parece que unos quieren que funcionen como si no funcionara un bloque organizado o un partido organizado. Todos los grupos parlamentarios en España, lo sabe bien Carmen Calvo, a través de nuestra trayectoria, toda la vida, históricamente ha sido así. De hecho, siempre se habló ya en la República de la minoría de cemento, ¿no? Luisa Carcedo, que también lo sabe bien, del Grupo Socialista, es decir, los grupos funcionan como grupos. Pero aquí entra que en un Estado cuasi federal como el nuestro es donde entran las comunidades autónomas. Y por eso Asturias, consciente de que somos menos de 1 millón de habitantes, lo que hacemos es no tener ningún problema de aliarnos con otras comunidades autónomas para defender lo que queremos justo. Por eso nos reunimos, por ejemplo, hace año y pico, 8 comunidades autónomas de signos políticos diferentes para hacer una declaración en materia de financiación autonómica justa, que significa que la financiación autonómica no puede ser por número de habitantes, sino que hay que ponderar otras cuestiones, como es el envejecimiento, como es la dispersión, como es la orografía. Por eso hace poco acabamos de tener una cumbre para reivindicar ese corredor atlántico del noroeste y, de hecho, el Ministerio nombró un comisionado para poner en marcha precisamente esas inversiones que por primera vez en los presupuestos generales van equiparadas al corredor mediterráneo. Y lo hice además con 2 presidentes que son del PP. Hoy mismo, está aquí la ministra, tenemos una reunión, el presidente de Cantabria, que es del PRC, aunque con un gobierno del PSOE, vamos a tener una posición absolutamente común. Es decir, la posición de Asturias para ganar fuerza en el debate político español pasa por alianzas con otras comunidades autónomas, lo que es normal en un Estado cuasi federal como el nuestro, que tiene que abanderar en esa línea. El otro día yo lo resumía de esta manera. Me preguntaban que si en ocasiones marcar posición diferente en defensa de lo que yo creo que son los intereses de Asturias no me suponía riesgos desde el punto de vista de partido, ¿no? Y yo decía esta afirmación, que además es en lo que creo, yo suelo decir siempre lo que creo, y si no, no lo digo. Yo soy socialista desde los 17 años, pero asturiano desde que nací. Es decir, cuando tengo que elegir, le elijo siempre en favor de Asturias. Usted ha exigido dimisiones de alto nivel por el escándalo del FEBEMOCHO, el de los trenes que no caben por los antiguos túneles entre Cantabria y Asturias. Esta tarde, como dice, se reúne con la ministra de Transportes, que se encuentra con nosotros. Muchas gracias, doña Raquel. ¿Ya tiene claro qué dimisiones le va a exigir a la ministra? Rufino Argüelles dice, apunta en primera instancia a Renfe, que compró a CAB los trenes y firmó con el BEI su financiación, o hay que buscar la responsabilidad en Adif, que como Renfe también depende del Ministerio. Marialen Larrinaga, de Antena 3 Noticias, le pregunta si atenderá la ministra las peticiones de usted y del presidente de Cantabria, el señor Revilla, de gratuidad para los cercanías como compensación. Pensaba que me iba a bajar del tren, pero yo veo que no. Del tren no hay manera de bajarse. Vamos a seguir un rato. Un rato en el tren. Bueno, lo primero, una pregunta de qué va a contestar la ministra. Oiga, eso la ministra por la tarde. Precisamente hacemos la reunión, porque si no hubiéramos adelantado y la hubiéramos hecho en el desayuno informativo aquí delante de todos, ¿no? Bueno, yo lo que quiero decir aquí es una posición clara. Mire, lo primero, yo quiero agradecer que la ministra, desde el mismo momento de la reacción nuestra, tanto de Cantabria como de Asturias, que fue clara, contundente y nítida, decidió y quiso dar la cara. En política lo habitual es dejar que las cosas se enfríen. Es decir, no estoy dispuesto a recibir, bueno, voy dando largas, estoy muy ocupado, ya saben cómo funcionan esto de las agendas que todos tienen. Y sin embargo ella decidió, vamos a fijar una fecha inmediatamente. Y es verdad, nosotros decimos, oiga, hay que depurar responsabilidades.
Porque es que a nosotros, entiéndanos el ridículo en el que nos sentimos, porque pensábamos que los trenes se estaban fabricando. Es más, pensábamos que era una cuestión... Es más, cuando surge la polémica, que sale en una noticia de un diario autonómico, estábamos tan obsesionados con la llegada del AVE que yo le soy totalmente sincero, hasta me pasó casi desapercibido. Pensé que era un reajuste de alguna cuestión que había ralentizado el proceso de fabricación. Cuando nos enteramos, bueno, pues de todo esto. De esto vamos a hablar, ¿no? Por eso nosotros decimos, depúrense responsabilidades, de eso vamos a hablar hoy con la ministra y con su equipo. Segundo lugar, Asturias y Cantabria necesitan soluciones a este problema. Se suelen decir compensaciones. Yo más que compensaciones digo soluciones. Creo que hay que dar soluciones a algo que viene de atrás. Y en tercer lugar, nuevos plazos. Y tienen que ser plazos realistas. Yo no estoy dispuesto a comprar cualquier plazo. Y en esto Cantabria y Asturias vamos de la mano. Lo decía en la forma tan gráfica que tiene Miguel Ángel, ¿no? Decía, en esto somos no dos tierras, sino una. ¿Es verdad? O sea que ese va a ser el concepto de la reunión de la tarde. Pero me va a permitir que haga un poco de historia con esto de FEVE, de la antigua FEVE. FEVE desaparece por decisión de un gobierno de España, que fue el gobierno de Mariano Rajoy. Fue una integración nefasta desde el principio, porque FEVE era la hermana pequeña. En la nueva Renfe, FEVE es la hermana pequeña. Las últimas inversiones que se hicieron en material rodante, es decir, en los trenes, fue en los años del presidente Zapatero, previo a la crisis, 2007-2008. Desde entonces no se ha invertido en un tren. Y luego la introducción de nuevos sistemas digitales de control, es verdad, han sido, en este sentido, ralentizadores, han perjudicado más que beneficiado en los tráficos. Pero había un ministro, que además Fernando Lastra trató bien, se llamaba Íñigo de la Serna, con Mariano Rajoy, que tenía una costumbre, como prometedor era único. Prometía, cada vez que iba a Asturias, prometía una nueva inversión. Y yo escuchaba cada vez que venía, entonces el alcalde, hablar de aquellos planes de choque del FEVE, de la antigua FEVE, que nunca ejecutó ni un euro. Cuando llegó el ministro Ábalos, mi primera reunión en Madrid fue precisamente para hablar del plan de cercanías. Fuimos Juan Cociño y yo. Y entonces hablaba de un plan de choque que tenía que rondar los 600 millones. Hoy el plan de choque es de 1.000 millones de euros. Pero lo cierto es que, aunque al ritmo no estamos contentos, creemos que hay que acelerarlo, es la única vez que se está ejecutando ese plan. Hay 200 millones de euros en estos momentos en ejecución. Por tanto, sí, contundencia, claridad, pero también explicar de dónde vienen las cosas. Si aquella integración de FEVE no se hubiera hecho así, hoy no estaríamos como estamos. Y como nosotros lo que reivindicamos es que FEVE presta un servicio público en comunidades como Cantabria y Asturias, necesitamos que el Ministerio se tome muy en serio esta cuestión. Hablemos de otro tren. De otro tren. Son 13 años ya de retraso del AVE a Asturias, con gobiernos en Madrid del PP y del PSOE, y desde el periódico líder de la región, La Nueva España, preguntan: ¿es serio que un proyecto anunciado para 2010 no se sepa en febrero de 2023 cuándo se va a acabar? Si por el FEVEMOCHO debía dimitir alguien, ¿quién debe dimitir por esto? ¿Cuál es su reivindicación, su propuesta como presidente del Principado de Asturias? Bueno, la propuesta está clara, que se abra cuanto antes, en condiciones, eso sí, de seguridad, porque miren, yo lo que peor llevaría sería que por saltarnos algunos de los procesos de seguridad luego tuviéramos el problema que pasó en otras conexiones de alta velocidad. Desde luego eso sería inasumible. Bueno, lo primero que hay que decir es que el otro día supimos, en una reunión técnica, aquí hay algunos de los agentes que participaron, en la que participó la FADE, las cámaras de comercio, los sindicatos, aquí está el secretario de UGT Asturias, por poner un ejemplo, en el que participó Compromiso Asturias 21, que está su presidente aquí también, en el que participaron la Federación Asturiana de Concejos, hay alcaldes en la sala. Tuvimos una reunión de trabajo en torno de por qué este retraso de meses respecto a la fecha de mayo. Y todos ellos, lo cierto es que salieron haciendo declaraciones muy comprensivas por las explicaciones técnicas que se habían dado. Dicho esto, nos enteramos de alguna cosa. Que una parte de ese retraso es imputable, vuelvo a citar a un político que nuevamente está de rabiosa actualidad, que fue presidente del Principado y que se llama Francisco Álvarez Cascos, que, como tenía un voto decisivo en la aprobación de los presupuestos generales del Estado de la presidencia Mariano Rajoy, impuso no una, sino dos veces los cambios de vía que se estaban estableciendo en los túneles. Retraso como mínimo de 2 años como consecuencia de esa decisión política.
Y lo pudo contar alguien que formaba parte de los equipos del Partido Popular, porque si no hubiera formado parte de ellos no nos lo podría contar. Es más, hizo una expresión que yo no voy a repetir aquí, pero que clarísimamente cuando la escuchamos, pues yo creo el consejero medio rural y yo no hay más que visionar una y mil veces, como si fuera un GIF, la reacción de la rueda de prensa y creo que era clara, ¿no? Porque él lo decía y porque él lo valía. O sea que aquí ha habido decisiones erróneas. Y luego, es verdad, y esto nos lo dice toda la gente, todos los técnicos, se pecó de optimismo desde el punto de vista de la ejecución del proyecto, porque es una de las obras más complejas, la segunda más compleja de Europa, de una conexión, en este caso por túneles. La segunda más compleja de Europa, desde el punto de vista técnico. Y además ha acarreado problemas, como saben, corte de agua que vierte ahora hacia la parte asturiana, ralentización de procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, claro que aquí hay muchos responsables de todos los gobiernos que han pasado. ¿Y que todos han pecado de optimismo? Pues también. ¿Y que hay que ser más realistas? Pues también. A usted le vendría muy bien que... ¿Y qué nos dice el Ministerio? ¿Y qué nos dice el Ministerio ahora? Por la fecha, ¿no?, que pregunta la Nueva España. La fecha hasta finales de marzo o el mes de abril, en el que ya se estén validando todos los procesos técnicos. La obra yo creo que ya se iba a entregar esta semana, como tal, para que se finalicen la ejecución de esas pruebas. Es cuando se podrá decir exactamente la fecha de apertura de la variante de Pajares. A usted le vendría bien que fuera antes del 28 de mayo, ¿verdad? Hombre, claro. Si no sería... Claro, yo les digo una cosa, y fui muy franco también. Claro que como candidato yo quería que fuera antes del 28 de mayo. Imagínense, el 27 de mayo hubiera sido una fecha maravillosa. En plena jornada de reflexión yo me hubiera ido a León a tomar algo. Pero claro, cuando alguien te explica que son situaciones derivadas de estos colapsos, de estos estrangulamientos de cuello de botella, por ejemplo, de microchip, o de material específico, o de las pruebas de seguridad. Claro, yo les digo una cosa clara, siempre lo dije, y lo hice en la pandemia y lo sigo diciendo ahora. Yo aspiro en política siempre a dormir tranquilo. Que en las decisiones que yo tenga que influir o tomar, pueda dormir tranquilo. En la pandemia lo dije. Me cueste lo que me cueste, me desgaste políticamente lo que me desgaste. Tomaré medidas para proteger la salud y la vida de la gente. Bueno, pues en esto lo mismo. Si por acelerar un mes ponemos en riesgo la vida de cualquier viajero, y especialmente, lógicamente, cualquier asturiano o asturiana, yo no dormiría tranquilo. Así que, desde luego, yo lo tengo claro. Por supuesto que cuanto antes, por supuesto que me ha perjudicado, sin duda, electoralmente, pero yo lo sumo si es en favor de la seguridad de los asturianos. Ha habido nuevos planes de la minería sin que se vislumbre todavía un claro cambio de rumbo. En el último informe de su auditoría de los fondos mineros, el Tribunal de Cuentas ha vuelto a señalar burocracia excesiva, descoordinación entre administraciones y falta de planificación. ¿Cómo valora usted esta situación? Dada la crisis energética mundial y poniendo el retrovisor, ¿no le parece que hubo precipitación en el cierre de la minería de carbón asturiana, siendo como es que Alemania, por ejemplo, mantiene las explotaciones? Bueno, lo primero es que la minería cierra en España, igual que las que han cerrado en Alemania, porque no se devolvieron las ayudas públicas de la Unión Europea. Es decir, la minería que pudiera ser rentable podía seguir funcionando siempre que devolvieran las ayudas públicas. La minería que cerró era aquella que no llegaba a márgenes de rentabilidad, y lo dice alguien que, como muy bien decía el padre Ángel, es tataranieto, bisnieto, nieto, hijo, sobrino de mineros. Hasta mi generación familiar, todos habían sido mineros. Y sigo viviendo, además, en un pueblo minero, en el concejo de La Viana, del que fui alcalde. Por tanto, ¿los planes de la minería fueron totalmente útiles a su objetivo? No, porque aquí hubo también un problema específico que fue los cazasubvenciones, los que hacían una inversión y a los 5 años desaparecían después de coger el dinero, abiertamente. Pero es verdad que tuvieron una parte positiva, que hay gente que critica. Y yo siempre planteo esta reflexión, y es el aterrizaje lento del cambio estructural. La minería llegó a ocupar en Asturias a 30.000 personas, 35.000 incluso. Hoy la empresa pública UNOSA andará por las 600 personas trabajando. Y está cambiando su tendencia. Por ejemplo, la central térmica de La Pereda se va a transformar en una central de biomasa, dando futuro a una empresa pública, que no va a desaparecer, sino que se va a dedicar a otras cosas. ¿Qué hubiera pasado
si la opción política que se hubiera adoptado en aquel momento, en vez de ese aterrizaje lento, que por cierto fueron los dos partidos, PSOE y PP, los que negociaron con los sindicatos mineros, a través de esa salida de lo que se conocen esos procesos de reconversión gradual, por eso tenemos esa baja actividad, ¿no? Ese porcentaje de baja actividad respecto a nuestro total de población, porque ha habido muchas prejubilaciones, como salidas no traumáticas. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera seguido el modelo, por ejemplo, del Reino Unido, en el que se fue a despidos masivos de trabajadores? Bueno, pues son dos diferentes modelos, pero aquí se optó por ese. ¿Yo estoy contento con la ejecución de los fondos mineros? No. Y más sabiendo algunas cosas que por desgracia hemos sabido, que nos han decepcionado enormemente. Desde luego que no. ¿Pero han cumplido en parte su objetivo de que fuera una transición lenta? Sí. ¿Dónde creo que tienen que ir ahora los nuevos fondos? Pues en su momento fueron reutilizados, y lo sabemos bien, desde el punto de vista del saneamiento. Cuando yo era un guaje, los ríos bajaban negros. El río Narón bajaba negro. Al paso por la Pobla de la Viana, no, pero después ya sí, porque se lavaba el carbón directamente en los ríos. Es decir, se ha hecho un proceso de inversión en materia de saneamientos, que se han hecho con fondos mineros, o de rehabilitación de espacios públicos degradados, o de que nuestros pueblos sean pueblos mejores para vivir, pero falta la parte empresarial. ¿Y dónde creo que tienen que ir los nuevos fondos, los de transición justa? Precisamente a las empresas. Y ahora ayudarles a crear, a crecer, a multiplicar su actividad económica, a ser capaces de asumir nuevos retos. Por tanto, crítico con los fondos mineros, sí, reconocimiento de que supusieron algo importante, que fue no despidos de miles de personas, de miles de trabajadores, y que eso es muy importante. Le cuento una anécdota. Cuando yo era alcalde, accedí en el 2008 con 29 años, me encontré con el estallido de la crisis. En el 2010, 2011, 2012 fueron los periodos ya más difíciles, 12-13. Cada día se producían decenas de despidos en La Viana, igual que se producían miles en Asturias. Y nos encontrábamos con que mucha gente quedaba sin ningún tipo de ayuda y era imposible que los ayuntamientos pudiéramos hacer nada. Se optó por una gestión de la crisis que pasaba por los despidos, por esa receta de austeridad que impuso Europa y que nosotros fuimos alumnos aventajados, ¿no? Sin embargo, en la pandemia se optó por activar el sistema de los ERTEs y eso permitió, por ejemplo, en Asturias, salvar decenas de miles de empleos que si no hubieran ido a la calle. Es decir, cuando uno gestiona estos procesos, claro que se cometen errores, pero hay que ver también lo que han supuesto. Y insisto en esto, desde el punto de vista de la salida traumática no es lo mismo despedir a decenas de miles de trabajadores que hacer un aterrizaje lento para esperar que se convierta y que haya una nueva actividad económica en Asturias. El pasado viernes usted y la ministra Maroto se enfadaron mucho con el candidato del Partido Popular, Diego Canga, por anunciar que la Comisión Europea… No, yo no me enfadé, ¿eh? ¿No se enfadó? No, yo no dije ni palabra. O sea que no… Las razones porque a mí no me tocó en aquel momento la atención a medios. Pero siga. Bueno, dicen que se enfadaron usted y la ministra por anunciar que la Comisión Europea acababa de aprobar una ayuda millonaria para la transformación verde de ArcelorMittal. La ministra negó que la Unión Europea fuese a aprobar ese día, el viernes, las ayudas y solo una hora después Bruselas anunciaba que estaban ya aprobadas. Al margen de si el candidato del PP conoce mejor o no que usted es el entramado europeo de lo que él presume, ¿cuál es la situación del tema? También le preguntan si ArcelorMittal decidirá a favor de Asturias para hacer esa inversión, teniendo en cuenta que la empresa baraja otras localizaciones europeas con las mismas ventajas de los fondos. Ahora la siderurgia y otras actividades industriales de Asturias están fuertemente penalizadas por el precio de la luz, mucho más elevado que en otros países europeos. Voy a contar la anécdota para que lo sepan. Ese día teníamos un acto porque la ministra, teniendo en cuenta además que dos responsables fundamentales son asturianos, Pachi Blanco es el secretario general de Industria, recién nombrado, asturiano, y el comisionado para el PERTE de la descarbonización también es asturiano. Un PERTE, por cierto, que nació después de, yo lo había hablado muchas veces con Reyes Maroto, pero una visita de Nadia Calviño, que saben que es la que coordina en general la ejecución de los fondos europeos, Asturias, yo le planteé abiertamente que había que crear un PERTE, igual que había pedido en su día el PERTE naval o el PERTE agroalimentario, que era importantísimo ayudar a las empresas a descarbonizarse, que perdiéramos ese miedo. Bueno, cuando fue así, ella tomó nota y dijo, pues me parece buena idea, lo vamos a anunciar.
Bueno, pues se presentaba en Gijón, en Asturias, ese PERTE de descarbonización por valor de 3.100 millones de euros que va a movilizar más de 11.000 millones como mínimo de inversión total, teniendo en cuenta la inversión privada. Yo le dije a la ministra, según íbamos a empezar el acto, que mi reivindicación, una clara, iba en este sentido. Hay que apretar a la burocracia europea, que es tremendo lo de los burócratas europeos, es una cosa terrible, hay que apretar para que de una vez por todas autoricen al Estado esa ayuda de 460 millones de euros a Arcelor, porque efectivamente la empresa puede estar negociando con otros estados, con otras ayudas e incluso con países extracomunitarios. Y me dijo lo siguiente, yo puedo contar porque me lo dijo a mí, me dijo, lo van a anunciar hoy, al inicio del acto, les estoy diciendo, pero no podemos decir nada aquí porque en la Unión Europea sienta muy mal, en la Comisión Europea, cuando cualquiera de nosotros, el Gobierno o vosotros, Gobierno autonómico, decís antes de que ellos lo hagan público que esas ayudas van a ser así. Ahí quedó la cosa. Hasta tal punto que los periodistas que estaban allí saben que yo llevaba la intervención escrita, di orden a protocolo, que está por ahí también, le dije, oye, no voy a utilizar papeles, voy a hablar sin papeles. Eso lo hago mucho, ¿no? Cuando escucho alguna intervención parece más interesante, mando los papeles a la papelera y digo lo que siento en aquel momento, como ahora. Bueno, pues con tan mala suerte y buena suerte al mismo tiempo que el discurso se había repartido. Y yo en el discurso pedía celeridad y presionaba a la ministra para que el Gobierno de España a su vez apretara a la Comisión Europea para que de una vez se aprobaran esas ayudas, porque me parecía ridículo pedir eso cuando ya sabía que las iban a dar. Parecía que yo iba a quedar en ridículo. Entonces, cuando ya termina el acto, marcho, no puedo quedarme a la atención a medios porque tenía que estar en Oviedo a las 2 y queda la ministra, y es cuando la ministra dice eso. Que yo creo que la ministra lo que intentó fue desviar la atención precisamente para que la Comisión Europea no se sintiera molesto, porque no es eso. Es que él anunció, lo cual demuestra que hubo una filtración al candidato del Partido Popular, que por cierto les han impuesto desde aquí, desde Madrid, no es alguien que hayan elegido en el PP de Asturias, es todo designado a dedo. A mí me votan los militantes, a otros los deciden desde un despacho en Madrid. Y bueno, pues utilizó seguramente sus contactos pues para filtrar información que hasta aquel momento era confidencial. Así. Y esa fue la polémica. ¿Me he enfadado? Yo no. Si yo lo que me alegra es que sea la ayuda. ¿A mí qué me importa quién lo anuncie? ¿Se va a hacer la inversión? Hombre, yo esperamos que sí, por supuesto. Mire, voy a dar otra cuestión que parece importante con respecto a ArcelorMittal. Cuando yo llegué a la presidencia pregunté, oye, ¿cuántos contactos tiene la familia Mittal? Pues claro, la familia Mittal se relaciona con jefes de Estado y jefes de Gobierno todos los días. No va a tener la relación con un presidente autonómico, vamos a ser claros. ¿Cuántas reuniones tuvo, por ejemplo, con el presidente Rajoy? Y me dicen 0. ¿Cómo 0? O sea, la principal empresa tractora de Asturias, 0 reuniones, el presidente del Gobierno de España con ellos. Y me acuerdo perfectamente, a los pocos meses, la primera vez que tuve oportunidad de decírselo a Pedro Sánchez, le insistí en una cosa. Mira, aquí necesito que establezcas contacto con la familia Mittal, porque es la empresa clave para Asturias. Desde entonces, si no me falla la memoria, se han visto 7 veces. Todavía la última recientemente en Davos. Y seguimos en contacto permanente con la compañía precisamente para garantizar esas inversiones que son trascendentales. Pero por eso digo que a mí no me importa el quién. Oye, si el candidato del Partido Popular que les han impuesto de Madrid se siente feliz por haberlo hecho público, está muy bien. Siempre como portavoz de Gobierno tendrá una oportunidad, ¿no? Pero yo creo que lo importante es el qué. Y es que hay 460 millones de euros que no había y que ahora por fin se van a aplicar. Y permítame que añada lo de la burocracia europea. Mire, cuando llegué en mi debate de investidura, entre otras razones, después de hablar con la industria asturiana, llegué a la conclusión que uno de los principales problemas que tenía la Unión Europea para competir es en el tema arancelario ambiental. Es decir, nosotros decíamos, es absurdo que la Unión Europea está avanzando en la protección ambiental y en la exigencia a las empresas y luego permitamos que entren sin ningún tipo de gravamen productos extracomunitarios que no producen en las mismas condiciones y, por tanto, a precios más baratos. Es lo que nosotros llamamos arancel ambiental, para proteger la industria europea. Bueno, el Gobierno de España recogió el guante entonces y llevamos esperando, pues calcule, si le estoy hablando de septiembre de 2019, todavía a día de hoy la Unión Europea no ha decidido definitivamente. Así no se puede competir en el mundo, es imposible.
A eso me refiero cuando también la lucha contra la burocracia. La CNMC aprobó el viernes pasado el régimen económico temporal con el que funcionará la regasificadora de Enagás en el Musel hasta finales de 2026, periodo en el que se estima que recibirá una retribución de 72,4 millones de euros. Enagás suministrará desde esta planta logística gas licuado al resto del continente y contribuirá a la seguridad energética de la Unión Europea. ¿Cómo valora este hito la autorización de la CNMC que permitirá la entrada en funcionamiento por fin de la regasificadora? ¿Debería quedar definitivamente atrás la fuerte oposición vecinal a esta planta? Bueno, lo primero que yo quiero aclarar a los vecinos y vecinas que, lógicamente, están preocupados por esta situación, que es en las máximas condiciones de seguridad. En segundo lugar, para que los que no estén en el tema del día a día sepan que esta es una inversión que se hizo en el 2013, es decir, 10 años parada, hibernada. Una inversión que va a crear empleo, que va a generar actividad económica, que va a generar, por tanto, también capacidad logística y, bueno, desde el punto de vista para nosotros, cuando llegamos en el 2019, era una cuestión que había que exigir. Y aquí tengo que decir que, aunque al principio costó, al final la vicepresidenta Teresa Rivera se comprometió con nosotros que quería desbloquear este tema. Y aprovechando, hay que aprovechar a veces los momentos que te da la historia, la guerra de Ucrania nos sirvió, en este sentido, para darle la vuelta a la situación y, por tanto, que vaya a entrar en funcionamiento. Así que, ¿cómo lo voy a valorar? Es una conquista después de mucho tiempo. Mira, cuando llegamos nosotros había muchos temas enquistados que nos planteamos resolver. Uno era este, el tema de la regasificadora. Otro, por ejemplo, era el polígono de Boves. Boves, yo siempre decía que era una plantación de plumero de la Pampa. Hoy es una realidad en la que no solo hay una instalación logística de Amazon que se va a inaugurar próximamente, en los próximos meses, sino que ya hay muchas de las parcelas que se están vendiendo y, de hecho, estamos hiperconectando este polígono con el resto para que haya mayor capacidad logística. Otro era la Zalia, en la que hemos conseguido solventar problemas jurídicos para asumir la titularidad pública y que vaya a entrar Sepidés y desbloquear esta situación. Porque uno de los temas que a mí más me agotan, y creo que agotan a los asturianos, y aquí hay empresas punteras, pero también a Sabino, de TSK, por ejemplo, que nos agota muchísimo, es esto. Es decir, que parece que nunca hay avances. Bueno, pues vamos en ello, ¿no? Y yo creo que es un desbloqueo fundamental. Así que, ¿cómo lo voy a valorar? Muy positivo, y que por fin saldamos una deuda histórica con Asturias después de 10 años, repito, dormida en el sueño de los justos. Si le parece bien, presidente, hablemos de otras dos empresas importantes. Por un lado, de Duro Felguera. Después de intentos como el llevado a cabo por don Blas Herrero, sigue buscando un socio y eso es clave para su supervivencia. ¿Qué impresión tiene usted? Y, por otro lado, ¿cuál es la situación de Alcoa en Asturias a día de hoy? ¿Cree que es posible su reapertura? Bien, lo primero, sobre Duro Felguera, es verdad que ahí hubo muchos planteamientos diferentes. La empresa optó por uno. En este caso, mi buen amigo Blas, al que aprovecho para saludar y al que quiero y aprecio mucho, él lo sabe. Bueno, pues la empresa está realizando un reajuste de la situación y buscando un socio industrial con la ayuda, además, del Gobierno de España, que evidentemente hizo una financiación importante aprovechando toda la crisis de la pospandemia. Yo creo que en este sentido están mejorando los pedidos, pero es verdad que la referencia clave es que haya un socio industrial. Y espero que haya noticias positivas en los próximos meses. Permitan que en ese sentido sea, por tanto, prudente. La antigua Alcoa, lo mismo. Es decir, muchas veces, y yo entiendo también esto, se focaliza en los problemas, pero no se focaliza, por ejemplo, en la estrategia de atracción de inversiones que venimos trabajando con las cámaras de comercio y que han supuesto en torno a 800 millones nuevos de inversión que están teniendo lugar en Asturias con la consiguiente creación de empleo. Es decir, hay problemas, Alcoa es uno de ellos, era un sector claramente deficitario en el contexto actual y nosotros lo que estamos buscando es que la nueva iniciativa que surja, además esto, como saben, ya hay un proceso concursal abierto, con lo cual está judicializado y es más complejo, pero yo también espero que muy pronto haya soluciones que podamos dar en positivo. Rafael Puyol, presidente de la Universidad Internacional de La Rioja, dice: usted habla de alianzas entre comunidades y cita expresamente a Cantabria. ¿Algún día podrá formarse una sola comunidad astur-cántabra? Usted sabe, presidente, que en mi tierra de León se defendió una autonomía sin Castilla, pero con Asturias. Pues saludo también a Rafael Puyol con mucho cariño, porque además lo admiro mucho en su perspectiva demógrafa. Pero, mire, yo aquí
Cuenta una anécdota, una de estas bromas de Revilla, es que si esto nos hubiera pillado los dos en la misma edad y en el 78, a lo mejor hubiéramos creado Asturcán. Bueno, ahora es evidente que las comunidades autónomas más o menos están fijadas. Es verdad que hay algunas comunidades autónomas que tienen problemas de identidad de algunos territorios. León, usted lo acaba de citar, y es verdad. También Asturias y León han tenido vínculos históricos claves. Ya si me remonto a los astures, ¿no?, los transmontanos y cismontanos, pues lógicamente imaginen la conexión, pero es que en la Guerra Civil tuvimos lo que llamamos el Consejo de Asturias y León, que fue la primera experiencia autonómica en el periodo, en el territorio astur-leonés, ¿no?, la parte leonesa que no estaba ocupada por el bando rebelde, ¿no?, durante la Guerra Civil. ¿Hay posibilidades de cambios futuros de las comunidades autónomas? Yo ahora ya lo veo muy complejo, voy a ser realista. Pero también creo que las comunidades autónomas tenemos que aprender a convivir y a compartir. Tenemos que aprender a pactar y acordar. Y tenemos que buscar alianzas. Y estas alianzas muchas veces van a ser transideológicas. Porque cuando uno antepone los intereses, yo siempre lo digo, el debate de la financiación autonómica, que va a ser un sudoku muy difícil de cuadrar, no va a ser un debate de izquierda a derecha, que no. Va a ser un debate entre territorios, lisa y llanamente. Y en un lado van a estar aliados aquellos que quieren que sea financiación por habitante puro y duro, y en otros vamos a estar los que decimos y defendemos que lo que hay que buscar es la justicia, es decir, que cualquier ciudadano con independencia del lugar donde nazca o donde viva reciba las mismas prestaciones con la misma calidad. Y que no cuesta lo mismo dar sanidad en Asturias, en esos 214 centros de salud y consultorios periféricos, teniendo en cuenta nuestra dispersión de población, nuestro envejecimiento o nuestra situación, que en comunidades en las que está todo centralizado y que tienen una población mucho más joven, que no es lo mismo. Y, por tanto, las grandes alianzas entre comunidades, con Cantabria tenemos muchísimas, tenemos no solo en materia de financiación autonómica, tenemos sobre la inclusión del lobo en el Lespre, tenemos en materia cultural, hace poco inaugurábamos una ruta cultural que une lo que llamamos Camín de los Santuarios, que une el santuario de Liébana, que además estamos en año santo lebaniego, tengo que decirlo, porque si no Revilla no me lo perdona, o sea que aprovecho para hacer publicidad, con nuestro santuario de Covadonga. Bueno, pues en esa conexión cultural que tenemos Astures y cántabros, toda nuestra historia, pero luego, lógicamente, hay muchas materias en las que tenemos que trabajar coordinadamente. Y a mí no me van a doler los anillos, lo hice el otro día en el foro para el Corredor Atlántico del Noroeste, acordar con quien sea en beneficio de Asturias, pero con quien sea. ¿Del PP? Pues del PP. ¿Del PRC? Pues del PRC. No tengo ningún problema en ese sentido, porque cuando uno tiene claro que la prioridad es Asturias, avanzar, vencer ese raca-raca, ese círculo vicioso de la decadencia, necesitas alianzas y necesitas acuerdos. El Principado de Asturias, que por algo se llama así, mantiene una notable vinculación y simpatías hacia la corona. ¿Cómo conlleva usted eso con su condición de republicano? ¿Qué valoración hace de la contribución de los premios Princesa de Asturias a la imagen de marca del Principado? Y Lucía Prieto le pregunta, ¿qué prepara el Principado para cuando la princesa jure la Constitución española? ¿Cree que si el juramento no puede hacerse, por ejemplo, en la Cámara Regional, debería hacerse algún acto importante en Asturias después de la jura en Madrid? Bueno, lo primero que quiero decir es que para nosotros somos Principado de Asturias desde 1388, o sea que imagínense los vínculos históricos, ¿no?, y esa definición. Mire, yo tengo que decir, en cuanto a los premios Princesa, son un escaparate fundamental de Asturias, fundamental. Yo quiero agradecer a la organización, de la que nosotros evidentemente formamos parte también, pero fue una idea singular que surgió en torno a un hombre único e irrepetible en Asturias, Graciano García, que bueno, planteó en su día, al inicio de la autonomía, con el primer presidente autonómico, Rafael Fernández, y con el primer presidente de la Fundación, Pedro Masabeu, fueron capaces de entender que había una oportunidad histórica de hacer algo grande en Asturias que nos pusiera y nos situara en el mapa. Y es así. Los premios Princesa nos sitúan, pues todos los años permiten que los mayores valores estén allí, los mejores reconocimientos, el talento. Aquí hay gente que forma parte, como yo, de los jurados y sabemos bien de qué hablamos, ¿no? Es un mapa inequívoco. Sobre todo lo demás, mire, yo lo que puedo decir es que mantengo una magnífica relación con la Casa Real y con los Reyes. Yo no puedo decir más que buenas palabras, tanto del jefe del Estado, porque así viene establecido con la Constitución, como con la reina, permita que lo diga claramente, a la que siempre siento el enorme cariño que tiene por Asturias. Y mantengo una
pues no solo una relación de trabajo, sino, lo digo abiertamente, una relación personal en la que me siento muy a gusto cada vez que vienen y están dispuestos y además tratan con enorme cariño a Asturias. Yo se lo siento así. Sobre lo relativo a la princesa, eso permita que en esto yo sea muy prudente, no porque no haya ideas, sino porque, lógicamente, eso tiene que ser Casa Real. Los que tratamos con Casa Real sabemos que si algo gusta en la casa es que las cosas se trabajen dentro. Y nosotros, por supuesto, estaremos dispuestos a poner en valor, como no puede ser de otra manera, a que la princesa de Asturias, cuando en este caso prometa la Constitución, primero tiene que ser, lógicamente, en las Cortes, pues lógicamente también, bueno, pues veremos. ¿Prometerá o jurará? No lo sé. Eso, como comprenderá, yo no estoy en disposición de saber si prometerá o jurará. Mire, en todo caso, le voy a aclarar una cosa. Alejandro Rodríguez Catalina, que el padre Ángel lo conoce bien, misionero en Benín, también fue cura en La Viana, él siempre decía, yo soy católico, ¿ves? Yo soy cristiano. ¿Le crea problemas eso con su partido? No, mire dónde estoy, imagínese, si me creara problemas. Ya en 1905, creo recordar, en 1905 Pablo Iglesias defendió en un congreso del partido que los cristianos y los católicos formaran parte del Partido Socialista. En 1905, es decir, ya llovió. Pero le decía que este sacerdote, Alejandro Rodríguez Catalina, siempre aconseja prometer y no jurar. Él, un sacerdote. Y lo explicaba de la siguiente manera. Cuando uno jura, jura ante Dios. Y cuando uno promete, promete por su conciencia y honor. No debas de meter a Dios en el asunto de los hombres. Tiene respuesta usted para todo. Asturias también tiene casos de rebaja de penas a condenados por delitos sexuales. ¿Cree usted que el Estado debería indemnizar a las víctimas de esas agresiones sexuales por la aplicación de la ley del sí solo es sí? Mire, yo sobre este tema hablé claramente, fui de los primeros presidentes autonómicos que cuando empezó a haber la polémica lo dije, que creía que había que hacer una reforma, que mis compañeros del PSOE, de hecho, han registrado una proposición de ley y yo lo digo abiertamente. Ahí, en mi opinión, hubo un defecto jurídico de forma, porque otras reformas penales suelen incorporar disposiciones transitorias, para que la gente lo entienda, para que no afecte a las penas ya impuestas en el pasado con la nueva regulación jurídica. Y lo dije abiertamente después de haber estudiado, porque en política abundan muchos los opinadores profesionales por destacar. Yo tengo más bien fama de discreto a nivel nacional, ¿no? Es decir, cuando me llaman y me preguntan por algo, digo, déjame que lo estudie. Pero no es pego una pata al balón e intento evitar el tema. Es que cuando lo tengo claro, entonces opino. Y en aquel momento estudié el tema y llegué a la conclusión de que efectivamente ahí, siendo, y lo repito, en la idea original buena, es decir, situar el consentimiento en el centro del debate jurídico como algo fundamental, que no nos olvidemos, fue como consecuencia de las sentencias de la violación de la manada, porque se ponía en cuestión a aquella chica lo que había que decidido, siendo en origen la idea buena o el valor jurídico, el espíritu jurídico que anima la norma, desde luego la norma, las consecuencias no fueron buenas. Sobre indemnizaciones y demás, hombre, pues eso, evidentemente, permítame que yo ahí no entre porque no lo tengo valorado, ¿no? Pero, desde luego, yo quiero dejar claro que fui de los primeros que reivindicó abiertamente que había que modificarla y me alegra que el Grupo Socialista haya registrado esa proposición de ley. ¿El Grupo Socialista aceptará, le parece bien a usted, los votos del PP para sacar adelante la reforma sin necesidad de más trámite? Mire, yo ocupo la presidencia del Principado de Asturias, de momento no me han nombrado portavoz del Grupo Socialista y la verdad que no aspiro a ello tampoco, porque hay un magnífico portavoz que es Pachi López, como hubo primero una magnífica portavoz que se llamaba Adriana Lastra. No lo sé lo que hará el Grupo Socialista, pero yo creo que lo importante es que esa reforma se haga. Antes de darle a usted, como es habitual, el último turno para el mensaje final, voy a ofrecerle el micrófono al doctor Luis Ortiz para que, en nombre de Asisa y del otro mecenas que hace posible este Fórum Europa, intervenga. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos en este desayuno, que es un poco especial. Llevamos patrocinando el foro desde sus inicios, desde la Fundación Asisa, va para 20 años, y hoy se ha dado una circunstancia muy particular, y es que un político joven, no hay más que verlo, lo ha presentado un cura de pueblo joven también, porque tiene presente y proyectos para el futuro, y eso quiere decir que está joven de actitud, lo cual es lo más importante. Si yo quisiera
definir la presentación de mi hermano Ángel, porque Ángel es amigo mío y prefiero llamarlo hermano y no padre, lo definiría con una sola palabra, que es amor. Es lo que yo quiero que tú tratas de transmitir, es amor entre las personas. Tiene una deliciosa intervención y el presidente de Asturias lo traduce políticamente. Yo creo que eso es un punto en común de los dos, en respeto, cortesía, amabilidad con los que no opinan como él, de tal forma que ha conseguido tener un gobierno en Asturias donde prácticamente no exista la crispación. Yo creo que en esta línea políticos como el señor Barbón son bastante útiles para nuestro país. Uno de los puntos fuertes de las fortalezas del Principado, los ha mencionado él, mundo sanitario, yo creo que son las personas, los asturianos, las personas. Y las personas dentro del mundo sanitario, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Como yo soy presidente de la Academia de Médico-Quirúrgica Española, tenemos 4 asturianos académicos de número, el 10%, muy por encima de lo que le correspondería a su población sanitaria, por su población profesional. Luis Fernández Vega, José Luis Bóves, César Pedrosa y Juan Ramón Jiménez. Quería nombrarlos aquí como asturianos que pertenecen a una institución nacional y que apoyan lo que usted ha dicho, que una de las fortalezas de su comunidad son las personas. Buenos días a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias. Bueno, pues voy a cerrar al hilo de la intervención que acaba de decir. Mire, yo estos 4 años que hemos vivido, que han sido tan intensos en esta legislatura tan atípica, la más difícil de la democracia, yo siempre puse un objetivo, y lo saben todos los compañeros y compañeras de la Federación Socialista Asturiana, que por cierto somos los únicos que seguimos llamándonos así desde que nacimos, Federación Socialista Asturiana. Quédese con eso, que también tiene mucho que ver con nuestra visión, ¿no? Y era, yo creo que 3 cosas. La primera, ya lo dije, la recuperación de la autoestima. Que teníamos que los asturianos y asturianas volver a creer en nosotros mismos, que esto de estar siempre pensando en la decadencia y que no teníamos futuro, cuando tenemos empresas de primer nivel, eso se tenía que acabar. Y cuando tenemos personas formadas de primer nivel, trabajadores que son magníficos trabajadores en diferentes sectores, se tenía que acabar. Que había que volver a creer en nosotros mismos y que para eso había que reivindicar nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra historia. Decía Fraga, fíjate que un socialista citando a Fraga me dijeron el otro día, ¿no? Digo yo, pues sí, porque había una afirmación de Fraga que a mí me gustaba cuando una vez en el Senado la atacaron y dijo, ser gallego es mi forma de ser español en el mundo. Pues la mía, ser asturiano y asturianista en el concepto de defensa de Asturias es mi forma de ser español, porque además para nosotros es una identidad perfectamente compatible. O sea que la primera, la identidad. La segunda, eliminar la toxicidad de la política en Asturias. Yo he pactado a izquierda y a derecha esta legislatura. Hemos pactado. Aquí están 2 de las 3 negociadoras de presupuestos, o el propio vicepresidente que ha negociado tantas cosas. Hemos pactado a la izquierda y a la derecha. ¿Por qué? No tenemos mayoría absoluta, gobernamos en solitario, somos un gobierno monocolor. ¿Por qué? Porque yo decía, oye, bajemos todos el diapasón de la política. La gente lo está pasando mal. Primero la pandemia, luego la crisis de suministros, ahora la inflación. Pero ¿alguien se cree de verdad que encima la gente lo que merece es ver a los políticos en el Parlamento de Asturias insultándonos? Y no porque algunos no quisieran insultar, que lo querían, pero enseguida bajábamos el diapasón. Decíamos, baja el nivel. Por eso yo siempre hablo de la política tóxica madrileña, porque mi opinión es tóxica. Yo cuando veo algunas cosas, algunas afirmaciones, incluso hablaba antes de la corona. Oye, introducir la corona en el debate político de los partidos, ¿pero esto qué es? ¿Estamos todos locos? Bueno, pues en Asturias creo que hemos logrado algo muy importante y es que la política no sea tóxica, que la política intente ser útil. ¿Que hay diferencias? Claro, yo respeto profundamente a todos mis adversarios. Antes hablaba del señor Canga. Mi máximo respeto por el candidato del PP. Claro, parte de una debilidad de origen, que lo nombraron a dedo desde un despacho de Madrid. A mí me nombraron los militantes asturianos, con lo cual yo puedo discrepar del Gobierno de España porque yo no dependo de nadie más que de los militantes asturianos. Cuando me quieran echar, ellos y los votantes me echan. En el momento que te nombra alguien desde un despacho de Madrid, ya no tienes autonomía para defender muchas cosas en defensa de tu tierra. Eso es una debilidad. Dicho esto, máximo respeto a él y su trayectoria. Y yo espero, además lo he dicho, que cuando le toque asumir la oposición en Asturias, eso es lo que dicen las encuestas, lo haga con un espíritu constructivo, porque yo creo que hay que llegar a grandes acuerdos, lógicamente, con la oposición. Hay que acordar. ¿Pero qué es esto de que los partidos no seamos capaces de entendernos o de acordar? La democracia se basa en eso.
Y el tercer lugar, la primera, identidad. 2, eliminar la política tóxica. La tercera, hablar bien de Asturias. Y dirán ustedes, oye, ¿qué se espera de un presidente? No, es que no todos los políticos asturianos hablan bien de Asturias. Yo vengo a decirles también que Asturias, aunque somos pocos, menos de 1 millón, estamos ahí en el norte, no se olviden de nosotros, que muchos nos conocieron durante la pandemia por ese atractivo de seguridad, de la salud. Así nos abrimos al mundo turísticamente. Somos un lugar que merece la pena para visitar, pero somos un lugar que merece la pena para invertir y también para vivir. Y yo lo estoy notando, de verdad. Y quiero invitarles a que lo hagan ya, porque de nada sirve que dentro de 20 años, cuando el cambio climático se haga más fuerte, sea todavía más agudo, nosotros vamos a poner límite. Más de 2 millones no admitimos. O sea que lo que quiero decirles, y termino con esta broma, es que hemos perdido el miedo al cambio. Cuando yo asumí la presidencia, notaba miedo. Y hoy yo hablo de futuro. Cuando antes hablábamos de resignación y mirábamos siempre con el retrovisor hacia el pasado, hoy miramos hacia adelante. Cuando hoy se habla de Asturias paraíso natural, Luisa Carcedo lo sabe bien, fue porque aplicamos un POLA y un PORNA que permitió que nuestro espacio natural o nuestra costa sea la mejor conservada de toda Europa. Que nuestra gestión de los residuos sea única en Europa, con una gestión pública, que además nos permite, con la economía circular y la inauguración de la nueva planta, va a permitir además pues, que estemos a la cabeza en la reutilización en esa economía circular. Es decir, Asturias tiene un modelo propio, un modelo que merece la pena. ¿Que es mejorable? Sí, porque con esto termino ya. Y es reconociendo los errores cometidos. Yo he cometido errores, mi gobierno ha cometido errores, claro que sí. Yo el primero. He cometido muchos. Hace 3 años y 7 meses, mi experiencia era ser alcalde de un pueblo, en el que, por cierto, sigo viviendo, que se llama La Viana. Pero hoy tengo la oportunidad de decirle a los asturianos que esta es mi senda, la senda de dar estabilidad política, la senda de ofrecer mi experiencia como presidente del Principado. De todos los candidatos es el único, y no en una legislatura cualquiera. Yo creo que esto es algo así como aprender a conducir en Nueva York, una cosa similar. Y la tercera, la de asegurar el futuro de Asturias. Porque, insisto, Asturias tiene mucho más futuro que pasado. Y mire que tenemos pasado e historia. Muchas gracias. Muchas gracias.